Quiero acercarme un poco al río para que ustedes vean el nivel de suciedad que tiene ya esta zona de aquí. Este río le conocen con el nombre de Bélico, el río Bélico. Fíjense ustedes que en esta parte la tónica es esa. Casas de familia que a lo mejor no han tenido la misma suerte de las que viven en el centro y no han podido darle el mantenimiento adecuado a las casas. O sea, es otra vista totalmente diferente, es otra realidad totalmente diferente. ¿Estamos limpiando la calle? Limpiando la calle porque echamos una placa ahí y mucho polvo. Sí, para limpiar el polvo. Un catarro. Claro, eso es bueno, eso es bueno. ¿Y qué están haciendo? Grabando aquí la ciudad de Santa Clara y eso. ¿Y ustedes dónde son? La Habana. Digamos que ya hemos enseñado lo más recomendado aquí de Santa Clara, de lo que el santaclareño se siente orgulloso de cuando usted dice voy para Santa Clara, recomiéndenme lugares. Eso es lo que le hemos mostrado en esta serie de vídeos aquí en la ciudad de Santa Clara. Pero ahora toca entrar a lugares que no son muy visitados por extranjeros, por turistas, por visitantes cubanos que son de otros lugares y quieren conocer Santa Clara. Digamos que sitios no muy recomendados, que son donde viven los cubanos de a pie, el cubano trabajador, el obrero que se despierta todos los días a hacer cola, a comprar, a luchar. Pero para este video no voy a estar solo, me van a estar acompañando dos colegas que llegaron ayer a la ciudad aquí de Santa Clara de sorpresa y bueno, uno de ellos los tengo por aquí. Tenemos a Yacevito. Hola, ¿qué tal? Por aquí andamos con Fran recorriendo la ciudad de Santa Clara. Oye, vamos a entrar hoy a un lugar poco conocido, poco visitado. ¿Qué expectativa tienes de esos tipos de lugares? Bueno, tú que eres especialista en eso. Bueno, es un barrio donde viven los cubanos de ¿cómo se llama? A pie se dice. Entonces vamos a recorrerlo, a ver qué tal viven por este lado del país. Vamos a ver. Bastante interesante creo que será claro. la recomendación. ¿Dónde está Licecita? Que no la veo ahora. Se perdió. Bueno, era otra colega que también va a estar acompañando a nosotros en este recorrido por aquí. Y nada, vamos a ver qué nos depara el destino. Y ya se empieza a notar que esta zona no es muy visitada por turistas o que no está diseñada para que los turistas vengan y por eso es que no corre con la misma suerte que el centro de la ciudad. Se puede ver incluso un poco más de ajetreo, con un poco más de tráfico, las personas como tal haciendo la vida un poco más real de cómo es que vive el cubano de a pie. Creo que es algo muy característico de toda Cuba. Y se ha vuelto algo muy común, es que las personas vendan en los portales de las casas lo que tengan. Esto lo hemos visto en Matanza, lo hemos visto en Camagüey y se ve a diario en los portales de La Habana, en los barrios de Centro Habana, de Habana Vieja, de 10 de octubre. Y es muy común poder ver este tipo de situaciones. El cubano vendiendo lo que sea para poder tener un poco más de dinero. Piensa usted aquí como en este portal hay algunas ropas que se venden, o sea, algo muy curioso. Buenos días, abuela. ¿Cómo se llama este barrio de por aquí? Este lugar de por acá. Río. Sí, esta zona de aquí de Santa Clara. Bueno, la dirección es Río, entre Marta Abreu y Padre Chao. No tiene un nombre así en específico. Ah, ya, Marta Abreu, puede ser así. Ya, ok, gracias. Bueno, mira, al parecer esta zona de aquí de Santa Clara se llama Marta Abreu. Quiero acercarme un poco al río para que ustedes vean el nivel de suciedad que tiene ya esta zona de aquí. Este río le conocen con el nombre de Bélico, el río Bélico, así tal cual, parece que pasó una guerra por aquí. Y bueno, vean el nivel de suciedad que tiene este río, con desperdicios de todo tipo. Y bueno, hace que la realidad sea un poco gris, la verdad. El hedor que desprende, imagínense ustedes que toda esta agua son aguas albañales de las residencias de los santaclareños. Imagínense ustedes, yo creo que es algo también muy común y desgraciadamente típico de estos lugares, de los ríos que atraviesan las ciudades, como el río de Camagüey, como los ríos de La Habana, que también están contaminados, producto de todo esto, de todos estos desperdicios que llegan aquí.
Y bueno, yo creo que esto también es una tónica en muchos países del mundo, de los ríos que atraviesan las ciudades. El hombre contamina mucho y bueno, aquí en Cuba no hacemos la diferencia y aquí lo tienen. Al parecer la señora lo que tenía era pena de comentarnos cómo se llama este lugar, pero luego de que apagamos las cámaras se lo comentó allá. A ver, dime Sí. qué te... Bueno, ella dijo que esta zona aquí la conocen como Majana. ¿Por qué? Porque por aquí, toda esta callecita que vemos aquí era como un burdel, ¿sabes? Que venía la gente a lo que se hace un burdel. A lo que se hace un burdel. Y esta zona aquí es así, un poco apartada, un poco así por esto mismo, porque era un burdel. Y cuando pasaban por aquí preguntaban por la china, que era como que la prostituta ¿Sí? más famosa. Y bueno, siempre se pasaba por este puente y los que querían disfrutar de esos servicios venían para acá y se conoce como Majana por ese lugar. Mira qué interesante, es que a veces las personas le cogen miedo a la cámara, en fin, pero bueno, no deja de ser una historia bastante interesante, algo, ya sabía yo que esto tenía que tener alguna historia oculta. Vamos a seguir caminando, a ver qué más nos podemos encontrar. Yo ayer pasaba por aquí y decía, bueno, es que tengo que venir a grabar esta zona de Santa Clara también. Ustedes, estos son garajes que los vecinos han hecho. El agua está bastante gris, bastante gris. Vamos a ir caminando por acá a ver qué más nos encontramos interesante. Aquí tenemos a una vecina que parece que está limpiando la calle, está ahí con una manguera regando agua. Estamos limpiando la calle. Limpiando la calle porque echamos una placa ahí y mucho polvo. Sí, para limpiar el polvo. Un catarro. Claro, eso es bueno, eso es bueno. ¿Y qué están haciendo? Grabando aquí la ciudad de Santa Clara y eso. ¿Y ustedes dónde son? La Habana. Ah, pero Santa Clara no está fea. No, ya grabamos todo, todo lo... ¿Están estudiando periodismo? No, nos dedicamos a grabar videos, sí, de la ciudad de Cuba, eso. Ya fuimos a la Loma del Capiro, al parque, lindo, ¿viste? La Loma el del atardecer, el mejor atardecer que he visto yo. Eso te digo, por la tarde se ve muy bonito. Muy bonito. Por Nosotros suerte hemos no estaba nublado y vimos ver el sol. Ay, qué bueno. Está bonito. Menos Sí. mal porque a los habaneros no les gusta coger para el campo. No, a mí sí. Qué bien, estaban limpiando la calle para que no levantara tanto polvo. Eso es bueno, eso la gente lo hace, echa agua así y lo rocea para que, o sea, no se levante polvo. Y como estamos en época de seca, que no llueve mucho, generalmente hay bastante polvo. Y esto al parecer es un profesor de educación física haciendo el ejercicio a los niños. Explico y demuestro una vez y después lo van a hacer ustedes. Mira qué cosa más curiosa. Eso seguro era la asignatura educación física, que a veces muchas escuelas no tienen el espacio para hacer la educación física dentro de la escuela y tienen que ir a una calle que no está transitada como esta y bueno, pueden hacerlo aquí libremente y de una forma bastante tranquila. Aquí tenemos al Teatro Guiñol de Santa Clara. Eso es una especie de teatro bastante popular aquí en Cuba. Creo que existe uno en cada provincia. Y bueno, este es el Teatro Guiñol de aquí de Santa Clara. Fíjense ustedes que en esta parte la tónica es esa. Casas de familia que a lo mejor no han tenido la misma suerte de las que viven en el centro y no han podido darle el mantenimiento adecuado a las casas. Se ven este tipo de fachadas así sin repellar, sin pintar. Por supuesto, no es todas, pero sí la gran mayoría se encuentran en esas condiciones aquí. Bueno, esto se le conoce como proyecto Plaza Tristá. ¿Sí? Tristá. Al parecer está en construcción, no ha terminado, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta especie de mini feria donde venden ropa, básicamente. Feria Nacional de Artesanía Villa Clara.
Fondo Cubano de Bienes Culturales. Sí, al parecer es un espacio que van a rehabilitar o que están tratando de rehabilitar para hacerlo feria, que vendan este tipo de cosas. Bueno, aquí Claudia va a comprar una tabla para cortar, o sea, para picar especies. Nos cuesta 110 pesos. Me está bastante gordita. Nosotros en casa la que tenemos prácticamente ya no sirve. Y bueno, esta es ideal. La estábamos buscando hace tiempo y me parece un precio bastante justo. Podemos cogerla así aquí, colgarla en la pared. Aquí tienen este tipo también de cositas decorativas, velitas. Ay, discúlpame, no. Ven, échala aquí, ven. Ah, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Me resulta súper curioso esa feria de artesanía aquí en medio de este lugar, la verdad, bastante interesante. A pesar de todo, hay un espacio ahí para que algunos artesanos puedan ir a vender sus cositas. Y sí, sigue quedando aledaño al río Bélico, que al parecer es la peor parte de aquí de Santa Clara. Tiene que ser esta zona aquí del río Bélico, los barrios aledaños a este río. Quiero que noten esta vista de acá, cómo está con el tema problemática de la sociedad. Fíjense ustedes cómo aquí estos vecinos tienen una calle, la calle termina ahí y lo que viene a continuación es el río que sigo recalcando que está muy contaminado desgraciadamente. Y bueno, las casas colindan con este tipo de contaminación y creo que eso puede llegar a ser una problemática. No sé cómo sería la vida con los malos olores que desprenden estos lugares así. Vean acá la suciedad que tiene en esta área de aquí. Hay un muro que parece que está diferenciando lo que viene siendo la casa con la tubería de aguas albañales, con el río. Está toda esta área de aquí llena de hierbas. La verdad es una lástima que esté esa zona de ahí así. Creo que sería la principal problemática. Y ahora algo aquí súper curioso. Imagínense que esa ave que ustedes están viendo ahí, que está así con las alas abiertas, es un ave tiñosa. Fíjense ustedes, un ave de carroña. Imagínate abrir la puerta de tu casa, tu ventana, y encontrarte un ave de carroña posada arriba. Bueno, ahí llegó otra. No sé si hay palomas ahí cerca, ¿no? Sí, o sea, esta ave al tener desperdicio cerca, a lo mejor hay algún animal muerto que se está descomponiendo y todo eso atrae este tipo de aves. Entonces es bastante complicado por esa parte el residir en esta zona de aquí. Vamos a bajar a esta zona de aquí, que es el otro lado del río. Fíjense cómo tiene este establecimiento que está totalmente cerrado, techo roto. O sea, la realidad es totalmente distinta a lo que vimos, o sea, a las primeras impresiones de Santa Clara. Fíjense ustedes esto aquí. O sea, es otra vista totalmente diferente, es otra realidad totalmente diferente. A ver si nos encontramos algún amigo que pueda decirnos qué era este lugar que está aquí hoy por hoy cerrado. Un lugar recreativo, ¿tú crees? No sé, es que no tengo la menor idea de que haya podido ser eso, que su destino haya sido ese. Bueno, este señor que no puede hablar, tiene hecho una operación que le impide hablar, pero bueno, más o menos me explicó. Esto era una especie de lavandería, que las personas venían a lavar aquí de toda esta zona, traían su ropa, y bueno, la función de una lavandería, ¿ya? Y bueno, este es desgraciadamente el final que ha tenido ese lugar de ahí. Tenía pinta de ser un lugar en donde tú te podías sentar ahí a tomar cerveza y eso, pero bueno, al parecer no. Según lo que hemos visto, o sea, todo lo que hemos caminado por aquí, ¿qué crees? ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad que este pueblo, o sea, a los márgenes del río me recordó mucho a lo que es Pueblo Nuevo en Matanza. No sé si cuando fuiste a Matanza recorriste esa zona. Voy a dejar el video de él por aquí arriba. No logré llegar hasta ahí porque era nuestra primera visita a Matanzas. No quería meterme en esos lugares con tanta intriga porque, o sea, no sé de ahí, pero les voy a dejar el video de él por aquí arriba para que ustedes lo puedan ver. Por acá. Y es muy parecido porque igual, es al lado del río. Y al lado del río te vas encontrando esas casas así en este sentido. Y estaba comentando yo, o sea, pensando yo, que por qué siempre al lado del río se encuentran como los lugares más humildes, las casas más... Y bueno, encima el río contaminado. Esa fue la impresión que me llevó, muy parecida a Pueblo Nuevo en Matanzas. Y bueno, esa incógnita de que por qué al lado de los ríos siempre se encuentra... Sí, en La Habana también tenemos el río Mendare, que tuvo un pasado muy oscuro, están tratando de recuperarlo. Y en las márgenes del río también se puede ver como hay casas de personas que han llegado ahí, o sea, los llamados yeibón, también, de personas que son, bueno, ilegales dentro de Cuba, no debería ser, pero la verdad vienen de otra provincia, no tienen dirección y ponen una casa ahí. Ajá.
son ilegales, pero bueno, no debería ser, eso debería ser una... Dentro de tu país no debería ser ilegal. Dentro de tu país no debería ser ilegal, pero bueno, esto es Cuba, aquí puede pasar de todo. Entonces sí, la verdad resulta bastante curioso de que todas las casas, o generalmente los barrios que bordean los ríos, siempre son los más humildes. Son los más humildes, sí. Las personas que no han tenido tanta suerte y bueno, ya la problemática del río contaminado, eso es algo que es normal. Es nacional ya en toda Cuba, incluso en muchos países, que los ríos que atraviesan las grandes ciudades también tienen esta problemática, porque imagínate tú, si Cuba, que no tiene grandes ciudades, los ríos están contaminados, ¿qué tú puedes esperar de otros lugares? Y ese río pueden ver, o sea, el agua prácticamente es fosa, o sea, eso no es agua, básicamente. O sea, yo no creo que sea tampoco un río que venga de una montaña. No sé de dónde será el origen. Pero yo creo que el nombre le pega, El nombre le pega un poco bélico, sí, problemático, no sé qué les puedo decir. Mira, la verdad con el tema de peligrosidad y eso, no me sentí como que estaba en un lugar peligroso ni nada. Barrio no... Al contrario, estaba conversando con personas y todo el mundo bien chévere. Sí, aquí en Santa Clara hemos tenido la suerte, por lo menos nosotros, de que nadie nos ha parado, en plan que ustedes hacen grabando. No, y la gente tú le preguntas algo y te responde, la gente muy amable. Colaborando con los videos, ¿sabes? También. Por lo menos por esa parte. Que la gente es un poco más... ¿Sí, Aquí en las ciudades del interior la gente son más amables, más... Como que te quieren ayudar, están dispuestos a ayudarte. Exactamente. Ya después si eso te preguntan, oye, ¿para qué es eso? Porque bueno, a todo el mundo les resulta curioso, ¿no? Pero por esa parte yo creo que está bastante bien la cosa, ¿no? Igual, estamos en un barrio de los que se puede decir los más simplones, los más humildes, y no nos sentimos como que estamos en un lugar peligroso ni nada de eso tampoco, ¿sabes? Claro, o sea, esto fue averiguado antes de llegar aquí, ¿no? Yo pregunté cuáles eran los barrios más humildes antes de venir y me recomendaron mucho entrar aquí para que pudiera ver las problemáticas que habían, que existían. Y mira, yo creo que para terminar el video, las personas que ven a Santa Clara, te digo, conoce los lugares recomendados, los bonitos, los pintados, y luego ven aquí también para que puedas ver cómo... Las dos caras. Las dos caras. Tratar de conocer las dos caras. Exactamente, de los lugares para que no te quedes con una sola referencia, una sola opinión, y yo creo que es lo más justo, ¿verdad? Creo que es lo más justo cada vez que uno va a visitar una ciudad. Así que nada, hermano, un placer tenerte por acá. Por supuesto. Un placer tenerte por aquí. El enlace del canal de él se lo voy a estar dejando en la descripción. Va a estar apareciendo una tarjeta por aquí. Y bueno, nada, como siempre les digo, si el video les gustó, por favor, me regalan un like. Si son nuevos por el canal, por favor, suscríbanse, que eso ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos en una siguiente aventura. A ver cuál va a ser la siguiente provincia o ciudad que Frank Máquina va a visitar.